de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa de mucho interés. El título es El regreso de Cristo. El regreso de Cristo al cielo y la segunda venida de Cristo. Así como Cristo se fue al cielo, así mismo vendrá otra vez por su pueblo. Entonces, en este programa vamos a ver que Cristo hizo una promesa a los discípulos de que Él se iba al cielo, regresaba al trono, pero que volvería de nuevo a buscar a los redimidos, a buscar a su pueblo que le espera para cuando Él venga, lo esperemos en gloria y majestad. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de presentar tu palabra, de predicar tu mensaje de salvación y tu verdad. Permítenos cada día buscarte en espíritu y en verdad. Permítenos andar en tu palabra, en tu camino, en tu justicia. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Padre Santo, te pido una bendición especial por nuestros amables televidentes. Te ruego también por los enfermos, para que tú estés con cada uno de ellos, Señor, en estos momentos difíciles por lo que estamos atravesando. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por permitirnos ser vasijas de tu Espíritu Santo para que sea Él el que predique a través de este medio. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a entrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hoy vamos a ver cuál fue la promesa del Señor Jesús antes de ascender, es decir, al cielo, antes de Jesús subir al cielo, a la casa del Padre, donde ya iba a tomar posesión de estar sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús cumple una misión para la cual fue designado por su Padre para cumplirla aquí en la tierra, para llevar a cabo el plan de la salvación y derrotar a Satanás allí en la cruz del Calvario cuando Jesús murió y cuando resucitó. Entonces, esta victoria está garantizada para el pueblo de Dios. Hoy tenemos la convicción, hoy tenemos la fe de que el Señor Jesús ganó esa victoria para ti y para mí. Hoy tenemos una victoria garantizada porque ya el Señor Jesús la ganó allí en la cruz del Calvario. Vamos a leer en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, lo que dice la palabra de Dios del verso 1 al verso 26. Dice así la palabra de Dios. En el primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Es decir, el Señor Jesús, después que resucita, estuvo aquí en la tierra con sus discípulos 40 días. 40 días presentándole las diferentes profecías que habían ya escrito los profetas de él. Y allí hay un curso intensivo para los discípulos que él lo está preparando para dejarlos en manos del Espíritu Santo. ¿Quién iba a guiar a los discípulos? El Espíritu Santo. Los discípulos no iban a quedar solos, aunque el Señor Jesús iba a ascender al Padre, iba a ascender al cielo, al trono celestial.
no iban a quedar solos, iban a quedar con la ayuda del Espíritu Santo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin que Cristo venga en gloria y majestad. Entonces vemos aquí que los apóstoles pues son ya designados, es decir, el Señor lo entrega en mano del Espíritu Santo. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios, de las cosas que no entendieron mientras Jesús estuvo aquí en la tierra ministrando. Mientras Jesús anduvo con los discípulos, muchas de las cosas que Jesús enseñó y hizo, los discípulos no la entendieron. Pero aquí ahora el Señor Jesús está dándole la última instrucción a sus discípulos y revelándole todos los planes que Dios le había revelado a él a través del Espíritu Santo. Ahora él se lo está revelando a los discípulos. Entonces, en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis. Dijo de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, ahí está anunciando el Pentecostés, está anunciando que en 50 días se iba a producir la llegada ya del Espíritu Santo, aquellos 120 que iban a estar allí en el aposento alto, en ruego, en oración, en clamor, esperando la venida del Espíritu Santo que iba a ser enviado por su Padre, para que entonces el Espíritu Santo fuera su maestro y su guía. Leemos entonces en el verso 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí ellos están hablando de cómo el Señor Jesús iba a restituir el reino de Dios, es decir, aquí en la tierra, pero que todavía no es el tiempo, no es la época, no era el momento, porque el Señor puso en su sola potestad cuándo va a hacer eso, cuándo va a establecer su reino aquí en la tierra. Ellos esperaban que el reino iba a venir de inmediato. Ellos entendían que Jesús iba al cielo y que el reino iba a ser restituido de una vez. Pero no es así. Los planes de Dios solamente están en su potestad. Los planes de Dios solamente Él lo conoce. Entonces Dios nos va revelando día tras día, como lo hacía con el Señor Jesús, que cada día les revelaba lo que iba a hacer ese día a través del Espíritu Santo. Jesús recibía instrucciones diariamente del Espíritu Santo durante su ministerio. A Jesús no se le reveló todo el plan de la salvación. A Jesús cada día se le daba una dosis de lo que era el plan de la salvación, es decir, una parte del plan se le revelaba por día, y era el Espíritu Santo que lo hacía, porque Jesús se mantenía en comunión con el Espíritu Santo, ya oyendo lo que el Padre le está diciendo que debe hacer. Porque en todo he agradado a mi Padre y mi Padre se ha agradado en mí. Es decir, el Señor Jesús hacía todos los días una tarea de su misión. No la hizo por completo en un día ni en dos. Recordemos que Jesús pasó en la tierra 3 años y medio con su ministerio. Es decir, en 3 años y medio Jesús hizo la misión y la cumplió en 3 años y medio. Es decir, que grado a grado Jesús fue cumpliendo la misión para la cual el Señor lo envió. Entonces, aquí los discípulos
que están un poco curiosos, le preguntan a Jesús que cuándo va a restituir el reino a Israel. Entonces el Señor Jesús les responde que eso está solamente en la potestad de su Padre. Entonces dice que recibiréis poder de lo alto, es decir, del cielo. Entonces en el verso 10 dice, el regreso de Cristo. ¿El regreso de Cristo para dónde? Ahora el Señor Jesús, después de haber cumplido su misión, de haber derrotado a Satanás en la cruz del Calvario, después de haber resucitado, ahora el Señor Jesús entonces asciende, es decir, va al cielo, va al trono, va a sentarse a la diestra del Padre, para entonces allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde Él va a entrar como sumo sacerdote, ahora va a entrar allí a ministrar para interceder entre su pueblo y Dios. Es decir, quien intercede por nosotros ante Dios, allí en el lugar santísimo, es Cristo, quien presenta todas las cosas que le pedimos en oraciones, todos los pedidos de su pueblo, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, todo lo recibe el Señor Jesús, y Él entonces, Jesús, lo presenta al Padre. No tenemos más intercesores, no puede haber más intercesores, solo Jesús puede interceder por ti y por mí. Jesús es el único que puede mediar entre el Padre y el hombre. No hay más intercesores. Pero hoy tenemos un gran problema. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un ejército de intercesores, miles de santos que ellos dicen que pueden interceder por ti ante el Padre, vírgenes que pueden interceder por ti ante el Padre. Esa es una mentira que enseñan los sacerdotes católicos, es una mentira que enseñan a sus feligreses. Solo hay una vía, solo hay un medio para llegar al Padre: Jesucristo hombre. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Porque hay un solo mediador, óyelo bien, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, no te fijes en los santos, no te fijes en las vírgenes, no hay más intercesores, solo Cristo Jesús intercede por nosotros. No nos dejemos llevar de las mentiras de los dirigentes, no escuchemos las voces del diablo, porque son agentes del diablo los que te están llevando a que peque un pecado que Dios no lo dará por inocente, porque Dios te está enseñando que Él es el único, Jesús es el único que intercede por ti, porque Él solo fue a la cruz del Calvario. No fueron los discípulos a crucificarse, no fue María, la madre de Jesús, a crucificarse, no se crucificaron los ángeles de Dios, no se crucificaron los profetas allí en la cruz, se crucificó Cristo. Él solo se dio, Él solo se entregó. Yo solo doy mi vida por mis amigos. Es decir, el Señor Jesús se entregó Él por ti y por mí. Y entonces, ¿quién intercede? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro Dios creador? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro juez? Cristo Jesús. Entonces, tú no puedes buscar a más nadie. Atención, amigo católico, olvídate de ese ejército de santos que te ha enseñado la Iglesia para que le haga actividades, para que le haga fiestas patronales,
para que le haga dedicatoria a esos tantos dioses que ellos le han impuesto a ustedes para que supuestamente cada santo de eso lo salve o lo lleve a Dios. Esa es una mentira de Satanás. No puedes creer ni seguir creyendo en eso. Dios dejó solamente a Cristo Jesús y permitió que Cristo lo haga porque Él es el que está intercediendo. A Él se le entregaron todas las potestades en el cielo y en la tierra. Jesús es quien nos va a juzgar. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, no podemos andar por ahí llevándonos de que este santo, aquella santa, que esta virgen, que aquel santo. No, eso es idolatría. Dios aborrece eso. Dios dice, no me represente con nada, no ponga nada delante de mí, no lo acepto. Dios te lo dice. Entonces, búscalo en espíritu y en verdad, que Él está ahí para escucharte, que Él vino a salvarte. Hoy tú tienes que escuchar este mensaje. Dios te lo envía para que recapacite y salgas a tiempo de Babilonia. Sal de ahí, pueblo mío. Tú estás en medio de cascabeles, en medio de serpientes venenosas. Esos dirigentes, esos sacerdotes, esos pastores te están engañando. Ven a la verdad, ven aquí, ven a la palabra de Dios. Ven a escudriñarla, ven a estudiarla, ven a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ven a creer en el Espíritu Santo que fue dejado para que nos ayude y nos dé instrucciones. No instrucciones de hombres, instrucciones del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús aquí lo está dejando en manos de los discípulos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ministrará y ministra a los discípulos de Cristo. Aún hoy todavía Él nos ministra. Hoy el Espíritu Santo nos ministra. Si no nos dejamos ministrar por Él, no podemos hablar palabras de Dios. Hablaremos palabras del diablo, pero no de Dios si nos dejamos ministrar por los hombres. Pedro dijo cuando estaba preso por el Sanedrín judío, dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, Pedro estaba allí dispuesto a que lo encerraran otra vez en la cárcel, pero dijo que él obedecía a Jesucristo, que lo comisionó para que predicara el mensaje de salvación, para que diera la amonestación al mundo, porque hoy es día de buena nueva, hoy es día de salvación. Entonces vemos aquí que Jesús ahora, después de cumplir satisfactoriamente con la misión y de cumplir punto por punto con su Dios y llevar a cabo todo el plan, Jesús ahora tiene la victoria y es recibido en el cielo por los ángeles, por el Padre, por el Hijo y por todo lo que están allí. Allí es recibido en el cielo Jesús, victoriosos, dándonos una victoria que nosotros hoy podemos gozárnosla. Entonces leemos en el verso 10, dice, mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. ¿Dos qué? Dos varones. Allí no estaba el Papa. Allí no estaba el Papa, allí no estaba un sacerdote humano, allí estaban dos varones del cielo que vinieron con una hueste angelical a buscar al Maestro, que vinieron enviados por el Padre a buscar al Hijo. Una nube de ángeles bajó para llevarse a Jesús al trono de la gracia, para sentarse a la diestra de Dios. No fueron hombres que vinieron a buscar a Jesús, vino todo el cielo a buscar al Maestro. Es decir, allí estos dos ángeles entonces le dicen a los discípulos, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, oiga lo que dijeron ellos, oiga,
palabras textuales, volverá del mismo modo en que os habéis visto ir al cielo. Es decir, los que estaban allí vieron a Jesús ascender al cielo. Y de la misma manera que lo vieron que se fue y que fue tomado por los ángeles y llevado al trono, de esa misma manera dicen aquí los testigos que Él volverá de la misma manera. Esto quiere decir que Cristo viene como hombre, se fue al cielo como hombre, se hizo hombre para salvarnos, se hizo hombre para darnos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Y vendrá como hombre a buscarnos a nosotros que somos hombres humanos. No viene a buscar un espíritu, viene a buscar hombres, claro, hombres transformados, que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y que seremos transformados, es decir, hombres nuevos, nuevas criaturas, que hemos recibido a Cristo, que nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hemos recibido el Espíritu Santo que nos ayuda a transformarnos. Es decir, no iremos con esta carne, no iremos con este cuerpo, nuestro cuerpo será transformado para ser trasladado al cielo sin contaminación. Es decir, que así como se fue y lo vieron los discípulos, así de esa misma manera volverá en gloria y majestad, y esperamos su pronta venida. Esperamos ya su pronta venida. ¿Por qué? Porque este mundo ya está terminando. La puerta de la gracia se está cerrando. Cristo está a la puerta. Hoy es el día en que tú debes de entender que debes tener más fe que nunca. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Asimismo, Cristo nos va a salvar. Cristo nos va a llevar al trono de la gracia y nos presentará ante el Padre. Solo Cristo puede presentarnos ante el Padre. Nadie más puede presentarnos ante el Padre. Solo Él, solo Jesús tiene la potestad de llevarnos ante el Padre. Entonces, vemos aquí, entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado como 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. Aquí está la comisión, aquí están los discípulos, aquí están en el aposento alto. Ahora, en obediencia a lo que el Señor les dijo, que no podían irse de Jerusalén, sino que tenían que esperar la promesa del Padre, que el Padre enviaría el Espíritu Santo. Ellos entonces se van al aposento alto y allí, unánime en oración y ruego, entonces duran hasta 50 días esperando a que llegue el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí vemos ya que estos discípulos están obedeciendo al pie de la letra lo que Jesús le encomendó. De igual manera, si Jesús nos encomienda que presentemos su palabra, de que hablemos su verdad, de que enseñemos su verdad, de igual manera tenemos que hacer como hicieron los discípulos, obedecer lo que Él nos manda. Pero hoy no se está haciendo lo que Él dice.
Hoy hacemos lo que un dirigente nos dice. Hoy hacemos lo que el Papa dice. Hoy obedecemos lo que el Papa señala. Entonces, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. De que obedezcamos su palabra, de que sigamos el diseño del plan de la salvación. Porque Jesús terminó una parte del plan de la salvación. Pero todavía queda una parte, y es la de anunciar el evangelio, la de enseñar la verdad, la de contrarrestar la mentira, la de presentar el verdadero evangelio de Dios. Hoy tenemos una tarea, denunciar las obras del Satanás. Hoy tenemos una labor, hacer las cosas como Dios nos manda, predicarle a aquellos que andan en tinieblas, aquellos que todavía no han conocido la luz verdadera y que se andan llevando de los dirigentes, que se llevan de los sacerdotes, que se llevan de lo que dice el Papa, que siguen los planes de hombres. Hoy tú tienes que renunciar a eso y venir al plan original que el Señor Jesús diseñó y que Él cumplió y que nos deja a nosotros un legado de seguirlo cumpliendo tal como Él lo hizo. En todo he agradado a mi Padre y mi Padre se ha agradado en mí. Hoy, que esa misma manifestación sea la de nosotros hacia el Padre, que Él también nos diga: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Señor pueda decir eso de nosotros, pero cuando enseñemos la verdad, cuando seamos puros, enseñando la verdad que Dios quiere que enseñemos y denunciemos las obras malignas del diablo que la está llevando a cabo a través de los hombres. Hoy Satanás gobierna el planeta. Hoy el diablo tiene poseída a la sociedad completa. Niños, jóvenes, ancianos y viejos son poseídos por demonios y por Satanás. Por eso andamos en una sociedad que no cree en nada, en una sociedad que está llena de violencia, en una sociedad que está llena de crímenes, en una sociedad donde la gente no quiere creer en Dios, porque el diablo ha sembrado su mentira, el diablo ha sembrado allí la ingratitud del hombre hacia lo que Jesús hizo, hacia ese sacrificio hermoso, maravilloso, inigualable, ese sacrificio de Cristo allí en la cruz. Mira la cruz y fíjate cuánto costó tu salvación. Costó la sangre del Cordero, costó la sangre del Hijo de Dios que la derramó allí en el Calvario por ti y por mí. Hoy fíjate en ese sacrificio y entiende que el Señor quiere salvarte. Él vino a hacer eso, Él vino a salvarte. Pero tú hoy quieres andar por tus propios caminos o por los caminos que te han enseñado los dirigentes. Camino torcido, camino de muerte, que tú aparentemente lo ves como camino bueno, pero al final es camino de muerte. Entonces vemos aquí que ya los discípulos están en el aposento alto. Allí están reunidos, están orando unánime, están clamando para que el Señor envíe a su Santo Espíritu, para que sean entonces llenos del poder de lo alto, para poder predicar y enseñar allí el mensaje que Dios quiere que se proclame y se diga. Entonces leemos en el verso 15, dice: eligen a Matías. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120, y dijo: ¿cuánto habían en el aposento alto? 120 personas habían allí en el aposento alto. Es decir, había una gran multitud que ya el Señor la había elegido cuando estuvo con ellos por los 40 días de enseñanza, por los 40 días que el Señor Jesús dio instrucciones para que allí entonces ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, que guió a lo que prendieron a Jesús.
¿Quién guió a los que prendieron a Jesús? Judas. Judas Iscariotes. Él era un discípulo de Cristo, pero no era genuino, pero estaba dentro de los 12. Judas era el traidor. Hoy tenemos traidores dentro de la iglesia. Hoy tenemos personas que hacen también de Judas, que por un lado se presentan como supuestamente genuinos, pero son lobos rapaces, son personas encubiertas que están allí siendo controlada y manejada por Satanás. Así como Judas fue poseído por Satanás para hacer este trabajo de entregar a Jesús a los fariseos y a los escribas, es decir, a los dirigentes, así de igual manera obrarán muchos hermanos en la iglesia y están sentados a tu lado, están sentados a mi lado, están sentados en la iglesia, están participando en la iglesia, pero son Judas, y esos mismos te van mañana a acusar, esos mismos te van a entregar cuando se desate la persecución. Por eso tenemos que estar conscientes de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, de que debemos probar a los espíritus. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros también hay Judas, también hay Balaam. Es decir, que hay personas que van a traicionar al pueblo de Dios, así como sucedió con el Señor Jesús, que fue traicionado por Judas Iscariotes. Por eso en el libro de Miqueas capítulo 7, versos 5 y 6, oiga lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Miqueas capítulo 7 de Miqueas. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el Señor en el capítulo 7, versos 5 y 6. Oiga lo que dice la palabra de Dios. No creáis en amigo, ni confiéis en compañero. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de tu propia casa. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas Iscariotes. Y él estaba dentro de la casa. Él pertenecía al pueblo de Dios, entre comillas. Él era del grupo de los 12, pero él estaba ahí infiltrado como un agente de Satanás, como un agente del diablo. Es decir, hoy también tenemos la misma situación en la iglesia, de que agentes de Satanás están poseyendo a miembros de la iglesia. No importa que sea pastor, no importa que sea anciano, no importa que sea laico, no importa que sea diácono o diaconisa, el diablo trabaja dentro de la iglesia, el diablo trabaja dentro. Por eso tenemos que estar consagrados a Dios, por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios en un así dice Jehová. No lo que me pueda enseñar un dirigente, ni lo que un dirigente me diga a mí que haga. No, yo hago la voluntad de Dios. Yo obedezco lo que Dios me manda. Lo que Dios me dice que haga, eso hago. Lo que Dios me dice que cumpla, eso cumplo. Si Dios me dice guarda mis mandamientos, cúmplelo. Si Dios te dice guarda el sábado, guarda el sábado. No te lleve que el dirigente te dice que Jesús clavó los 10 mandamientos en la cruz y que hoy tú no lo necesitas. Mentira. Satanás está hablando por la boca de ese dirigente. El diablo está hablando por la boca de ese dirigente. Tienes que tener cuidado. Ven, escudriña la palabra de Dios. Investígala por ti mismo. El Espíritu Santo fue comisionado para ayudarnos. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a trabajar con nosotros y yo lo creo así. Yo creo en esa promesa de que el Espíritu Santo trabaja con nosotros y hoy Él es nuestro Maestro. Por eso, mi hermano, yo te pido, yo te ruego que le hagas caso al Señor Jesús, que le haga caso a su palabra,
que le haga caso a lo que Él te quiere enseñar. No lo que alguien te quiere enseñar. No, alguien no. Lo que te puede enseñar y te debe enseñar el Espíritu Santo, que Él es el único que está encomendado para enseñarte. Él fue dejado aquí para enseñarnos su palabra. Entonces, hoy, escúchalo a Él. Oye el Espíritu Santo y Él te dará a ti conocimiento de su palabra. No te dejes llevar de las voces agoreras que hay en la iglesia, de que hay muchas campanas, pero tú no quieres escuchar la de Dios. Tú quieres escuchar la campana de la Iglesia Católica, pero no quieres escuchar la voz de Dios. Y la campana de la Iglesia Católica es una campana de confusión. Entonces, oye lo que dice el Señor. Lee la palabra de Dios, estúdiala para que sepas qué es lo que el Señor quiere que tú hagas para Él. Por eso, hoy te exhortamos a que le busque y que atienda a lo que Él te manda a que haga. Entonces vemos aquí que Pedro, entonces, guiado por el Espíritu que ya está obrando en este hombre, ¿por qué? Aunque ya los discípulos están esperando que el Espíritu Santo venga con gran poder al aposento alto, sabemos que ya el Señor Jesús había impuesto la mano sobre ellos, es decir, ya el Espíritu Santo, el Señor Jesús lo había puesto en los discípulos. Ahora, en la segunda parte del Pentecostés, es donde ya todos los 120 van a quedar llenos del Espíritu Santo, es decir, la obra mayoritaria, la obra que va a llevar el Evangelio mundial, ahora se va a producir allí en el día del Pentecostés. Recordemos que el Señor confundió los idiomas en la Torre de Babel, porque estaban llevando a cabo un proyecto que Dios no había aprobado. Aquel proyecto de la Torre de Babel era un proyecto de Satanás a través de un hombre que fue poseído por él, Nimrod, nieto de Noé. Es decir, allí a través de este hombre estaba obrando Satanás. A través de Nimrod en la Torre de Babel, el diablo estaba levantando una empresa contraria a Dios, una empresa que Dios no aprobó. Entonces, por eso allí en la Torre de Babel el Señor confunde las lenguas. Allí Dios confundió su idioma y cada uno se fue para su lugar con su idioma. Pero ahora en el Pentecostés Dios va a hacer una obra maravillosa. En el Pentecostés Dios entonces lo que hizo allí en la Torre de Babel, ahora Dios lo va a usar para su predicación, para que su mensaje llegue al mundo, para que el idioma de cada persona pueda predicar con él a la persona de su país o de su lugar de origen, porque lo que el Señor hace es que cada lengua pronunciará el nombre de Cristo y cada lengua confesará el nombre de Cristo y cada lengua predicará el nombre de Cristo. Es decir, que allí vienen ya los idiomas, allí viene el don de lenguas, pero de lenguas que no de hablar cosas que no se entiendan, como hacen muchos pentecostales, que hoy dicen que tienen el don de lenguas, pero ¿qué lenguas son esas que ellos usan? Lenguas que ni ellos ni nadie la puede entender. No, el Señor no habla así. El Señor te habla en español, el Señor te habla en inglés, el Señor te habla en francés, el Señor te habla en hebreo, en arameo, en griego. El Señor te habla en todas las lenguas y te habla claro. Y el Señor no quiere confusión. Por eso te manda a salir de ahí, de la confusión que es Babilonia.
La Iglesia Católica Apostólica Romana es la escuela de la confusión. Ahí está la Torre de Babel todavía. En la Iglesia Católica todavía está Nimrod gobernando. Todavía allí están las personas obedeciendo a Nimrod. Todavía allí hay confusión. Todavía allí no entienden que a Dios no le agrada lo que están haciendo. Todavía allí siguen practicando las cosas contrarias a Dios. En Babilonia, en la Iglesia Católica, todavía está Nimrod. Ahí está la Torre de Babel. Ahí está la Torre del Nuevo Orden Mundial. Es decir, que ahí están ellos también levantados como se levantaron allí en Babilonia. La literal, allí donde se levantaron ellos en el Valle de Sinar, donde levantaron la torre física de la Torre de Babel. Hoy la torre es espiritual, pero sigue allí la Torre de Babel. Allí en la Iglesia Católica, ahí está todavía gobernando Nimrod, que quiere subir su torre hasta el cielo, porque el Papa dice que él es el representante de Dios en la tierra. Esa es una mentira. Aquí hemos leído que el Espíritu Santo fue comisionado por Dios para estar con nosotros hasta el fin. No ha dejado hombres. No, Dios no ha dejado hombre para que nos lleve al reino de los cielos. Solamente Cristo Jesús puede llevarnos al reino de los cielos. Entonces, hoy esa confusión que hay en Babilonia, esa confusión que hay en la Iglesia Católica todavía está ahí. Todavía Nimrod está gobernando ahí a las masas, gobernando al mundo. El que dirige el mundo es Nimrod moderno, hoy llamado el Papa. El nuevo Nimrod, hoy con otro traje, es el Papa. Hoy se está haciendo lo mismo desde ahí. Desde ahí hay rebelión contra Dios, reuniendo a los reyes de la tierra, reuniendo a todas las iglesias evangélicas y a todas las iglesias que hay en el mundo, reuniéndola al movimiento ecuménico para que todos sean uno. Pero eso es lo que querían en la Torre de Babel. Eso era lo que querían en la Torre de Babel, ser uno, con un solo propósito. Si Dios enviaba otro diluvio, ellos no iban a morir porque su torre iba a llegar hasta el cielo. Pero no fue así. El Señor destruyó la Torre de Babel. El Señor destruyó esta empresa. Esta empresa el Señor le puso fin, como se lo va a poner a la Iglesia Católica también, que ya el Señor le puso también un fin a la Iglesia Católica. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice: salid de ella, pueblo mío, no se hagan partícipe de sus pecados, para que no reciban las 7 postreras plagas que vienen. No quieras tú recibir el castigo de Dios. La copa de la ira de Dios se está ya rebosando. Así es que hoy el Señor te dice: sal de ahí, pueblo mío. No sigas siendo partícipe de Nimrod. No sigas siendo partícipe del Papa y su grupo. Ven hoy a la salvación. Cristo te está llamando. Hoy todavía tú tienes tiempo para salir de ese sistema apóstata que está en contra de Dios. Entonces vemos aquí en el verso 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de ese mismo campo que se llama en su propia lengua Acedama, él significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos que quede su casa desierta y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. La casa quedará desierta, pero ¿cuál será la que quedará desierta? No es la de Israel, no es la de Dios, no es la del remanente. La que va a quedar desierta y quemada es Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Ella quedará desierta y desolada y quemada, porque Dios hará sus juicios
sobre ella, porque Él es grande para juzgar. Entonces, en el verso 22 dice, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con vosotros de su resurrección. Ahí habían quienes que eran testigos de su resurrección. Primero los ángeles que vinieron y llamaron al Señor Jesús en el sepulcro. Luego las mujeres que llegaron al sepulcro, que también por el testimonio de los ángeles creyeron que el Señor Jesús había resucitado. Luego entonces el testimonio de los discípulos de que Él había resucitado, y de los 40 días que duró Jesús en la tierra, dándole instrucciones a sus discípulos de que Él había resucitado y le enseñaba todo lo que estaba escrito de Él en el libro de la Torá, porque ya el libro de Moisés narraba parte de la historia del Mesías. Por eso vemos que ya el Señor Jesús da las instrucciones. Aquí Pedro está en el aposento alto. Ahora Pedro se está dirigiendo a los 120 que están allí. Entonces dice, y propusieron a dos, José llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál eliges de estos dos. Así debemos hacer tú y yo. Cuando nosotros tenemos algún plan, tenemos algún proyecto, no entendemos la palabra de Dios, no conocemos la palabra de Dios, no la entendemos, debemos orarle al Señor para que entonces Él nos envíe al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento, y Él entonces ese plan, ese proyecto, ese pedido pueda entonces ejecutarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Así hicieron los discípulos, se pusieron en oración, y el Señor entonces concedió que fuera entonces, aquí lo dice en el verso 25, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién eligió a Matías? Dios. ¿Quién eligió a Matías? El Espíritu Santo. Es decir, aquí no hubo una elección por vía de los hombres. No fue por vía de los hombres, ni porque ellos hicieron la propuesta, sino que el Espíritu Santo fue quien eligió. Hoy pasa lo mismo en la iglesia. Hoy queremos que nos elijan, queremos que nos elijan a nosotros como dirigentes, cuando en realidad no debemos poner en oración unánime, debemos clamar a Dios, debemos pedir al Espíritu Santo para que sea Dios el que escoja, para que sea Dios el que elija. No debemos hacer las cosas en la iglesia como la hacen los políticos, que lo hacen con trampas, que los políticos, ellos eligen con ciertas artimañas. Hoy tenemos que mirar que todas las cosas que van dirigidas a Dios, todo lo que se hace para Dios, debe tener, oye bien, debe tener la aprobación del cielo. No debemos nosotros imponernos con nada. Debemos hacer las cosas para Dios y pedir que Él sea el que nos elija. Si es que Dios considera que merecemos ese puesto, si es que Dios dice que tú puedes estar ahí, entonces tenemos que mirar qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y debemos recibirlo de acuerdo a lo que Dios haya ya determinado. Yo no puedo elegir otro puesto, yo no puedo tener otro puesto, yo tengo que aceptar el puesto que el Señor me da, yo tengo que aceptar el puesto que el Señor me ofrece, yo tengo que ejecutar en el puesto que el Señor me eligió. Por eso hoy en día hay tantos problemas en la iglesia,
¿Por qué? Porque queremos imponer, queremos nosotros elegir por nuestro gusto, porque consideramos que fulano es mejor, no que Perencejo es quien llena los requisitos. Judas estaba allí, pero no fue que Dios lo eligió. Judas se introdujo como se introduce Satanás en la iglesia. Satanás no espera que Dios lo elija para entrar. Él busca la manera de entrar. Satanás se cuela, Satanás se filtra, Satanás tiene el poder para poseer a un miembro de iglesia y estar dentro de la iglesia y estar dentro del consejo para mandar, para decir, para votar. El diablo también allí, en los concilios de la iglesia, él está ahí dirigiendo, él está allí también poseyendo a algunos miembros débiles de espíritu que él lo puede usar para sus propósitos, para sembrar ¿qué? La discordia y la división dentro de la iglesia. Por eso hoy tenemos que tener más fe que nunca. Debemos poner todo en las manos de Dios a través de la oración, a través de lo que hicieron los discípulos, a través de lo que hicieron los 120 en el aposento alto, que ellos se pusieron en oración unánime, clamaron al Señor para que enviara su guía, para que enviara al Espíritu Santo. Hoy en la iglesia muchas veces sacamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay hombres que se constituyen en Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ellos creen que son los sabelotodo, ellos creen que son los maestros, ellos creen que son los que pueden dirigir la grey. Pero Dios dejó al comandante, Dios dejó al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, para que sea el Espíritu Santo quien escoja, para que sea el Espíritu Santo quien dirija. No es el hombre que dirige en la iglesia, tiene que ser el Espíritu Santo. Y a través de Él, entonces llegaremos a Cristo. Él nos lleva a Cristo, pero tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Cuando los hombres toman el lugar del Espíritu Santo en la tierra, como lo está haciendo el Papa, que se dice que Él es el representante de Dios en la tierra, nosotros tenemos que mirar que esa es una gran blasfemia, que el Papa está usurpando el puesto que le corresponde al Espíritu Santo. Nadie puede estar por encima del Espíritu Santo. Nosotros hoy también imitamos al Papa en eso. Queremos ser el todólogo, queremos ser el sabelotodo en la iglesia y queremos sacar al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién reina? El diablo. Si sacamos el Espíritu Santo, se van los ángeles y no llegamos al trono de la gracia y no llegamos a Cristo, porque quien intercede por ti y por mí es Cristo Jesús. Pero si tú sacas al Consolador, si tú sacas al Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la deidad, tú lo sacas de la iglesia, entonces yo te pregunto, ¿quién está gobernando la iglesia? El diablo está gobernando la iglesia. No es Dios, no es el Espíritu Santo. Solo el diablo gobierna ahí dentro y tenemos que tener cuidado. Hoy debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy necesitamos más que nunca el Espíritu Santo en nosotros para que nos dé discernimiento y entendamos que hoy la obra es de Él y no es de los hombres. Por eso el Señor nos manda decir a través de la escritora Elena G. de White, profetisa de la iglesia adventista. Ella dice: laicos y pastores terminarán la obra de la predicación del mensaje final, la obra de la evangelización y la amonestación que Dios nos manda a llevar al mundo. Hoy la harán los laicos y los pastores. ¿Y por qué los laicos van adelante? Porque los laicos obedecen al Espíritu Santo, porque los laicos se entregan a la voluntad del Espíritu Santo, porque los laicos estamos de voluntad trabajando para Dios,
Por eso la hermana White dice, laicos y pastores terminarán la obra. Pastores que si no se vuelven laicos, si no se hacen laicos, si no renuncian al yo, si no renuncian a su posición y dejan de ser todólogos, entonces podrán participar con los laicos, pero tienen que despojarse de todo eso. Tienen que despojarse de los títulos y solamente darle al Espíritu Santo el lugar para que sea Él el que nos enseñe, el que nos dé a nosotros la instrucción para llevar a cabo este mensaje. Hoy clamamos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Hoy clamamos para que la lluvia tardía llegue a la iglesia, pero tenemos que dejar el yo y darle la entrada al Espíritu Santo. Así es que, mi hermano, te exhortamos a que hoy clame al Espíritu Santo y le digas que tú quieres ser un soldado de Cristo, que tú quieres hacer su obra, que tú quieres predicar su palabra, que tú quieres hacer su voluntad y que tú quieres andar en novedad de vida. Así es que hasta el domingo, si así el Señor lo permite, en un programa similar a través de este canal. Mientras tanto, te decimos que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti mucha paz, pero sobre todo entendimiento. Hasta el domingo, si así Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto